Hacia el año de 1860, la ciudad de Lima gozaba de una peculiar prosperidad. El guano de Isla, torpemente administrado, estaba transformando de manera irreversible a la vieja capital virreinal. En medio de una corrupción sin tapujos, se gestaban grandes fortunas, se exhibían estilos de vida suntuosos, se abrían bancos y las compañías financieras y comerciales construían ferrocarriles. Los ricos consumían vino importado y lucían lujosas joyas en medio de los bailes en sociedad. La deshonestidad administrativa, herencia colonial, ensombrecía los 40 años de aniversario de la independencia. Un espejismo de bonanza económica y una febril ambición disipaban cualquier preocupación sobre los enormes peligros financieros que se aproximaban. Para el año de 1870, el Perú se habría comprometido en una deuda externa que extendía los 30 millones de libras esterlinas, y finalmente se declararía en bancarrota. Pero todavía faltaba casi una década para ello. Imponer el imperio de la ley en esta joven república había sido muy complicado. Ya lo habían intentado las constituciones de 1823, de 1826, 1836 y 1839, todas estas alternando un carácter autoritario y liberal, sin embargo en la práctica completamente ignoradas debido a los intereses de caudillos militares y de empresarios corruptos. Los años previos a 1860 habían sido de una constante inestabilidad debido a los levantamientos militares en contra de Ramón Castilla, pero él y sus subordinados en el Congreso lograron mantener el poder. Lamentablemente, levantaron muchísimas de las medidas anticorrupción que interferían con los intereses de los acreedores extranjeros. Para el año de 1856 se daba un importante debate constitucional que exigía un marco normativo que permitiese la tan ansiada modernización económica. En Europa se estaban despidiendo de la primera revolución industrial, el capitalismo y el consecuente imperialismo avisaban que el mundo estaba cambiando, y el Perú no podía ser simplemente un mero espectador. Es por eso que en el año de 1860 se deroga la Constitución Liberal de 1856 por una moderada. La Constitución de 1860 es la que más años ha estado vigente en el Perú, con algunas interrupciones, hasta el año de 1919. Esta Constitución realizaba ciertos intentos por cambiar el imperio de la violencia por el imperio de la ley. Sin embargo, adolecía de un defecto que arrastraba debido a su herencia colonial. La Constitución de 1860 concebía un Estado centralizado, que ostentaba los derechos de propiedad sobre las principales fuentes de riqueza del país. Por lo tanto, el aparato administrativo era el principal mediador entre los comerciantes locales y extranjeros, que se veían obligados a cortejar a los funcionarios públicos para poder ganar su beneficio o su favor. Y en el año de 1866, la prosperidad falaz alcanzó el punto máximo de la ilusión de fortuna, ya que los peruanos por segunda vez expulsaban a los españoles después del combate de 2 de mayo. El entonces presidente Mariano Ignacio Prado conseguía una enorme popularidad para el gobierno debido a la defensa de la soberanía. El siguiente presidente sería José Balta. Y en 1869, su polémico ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, orquestaría la firma del contrato Dreyfus, para que un año después, el Perú se declarase en bancarrota. Pero como estamos señalando, esta situación era bastante peculiar. Estábamos en bancarrota, pero los ricos no hacían nada más que volverse más ricos. El status quo no podía ser más adecuado a los intereses de la élite corrupta. No había por qué preocuparse ni por qué resguardar intenciones de algún cambio importante. Es más, un cambio liberal se concebía como una peligrosa amenaza. Y es por eso que en el año de 1872, cuando ganó las elecciones, el candidato del Partido Civilista, Manuel Pardo, con evidentes intenciones liberales, antes de la ceremonia de cambio de mando, se gestó un golpe de Estado. El entonces presidente José Balta fue apresado por Tomás Gutiérrez y sus hermanos. Ministros y militares orquestaron la captura del entonces presidente y finalmente terminaron por asesinarlo mientras dormía. Tomás Gutiérrez buscaba proclamarse presidente del Perú, pero justo antes de que pudiese ceñirse la banda presidencial, el pueblo limeño se levantó en su contra. Tomás tuvo que escapar del Palacio de Gobierno y dirigirse al cuartel de Santa Catalina, donde los militares que lo resguardaban tuvieron que enfrentarse con el pueblo que había levantado barricadas alrededor del cuartel. Las hostilidades fueron feroces y el enfrentamiento fue sangriento. Sin embargo, paulatinamente muchos militares empezaron a sumarse al bando popular, por lo que Tomás Gutiérrez se entendió completamente derrotado y trató de escapar de nuevo. Con el rostro cubierto y con un sombrero de paisano, trató de inmiscuirse dentro de la multitud. Empezó a gritar ¡Viva Pardo! ¡Viva Pardo!, para poder pasar desapercibido. Y lo logró, hasta que un grupo de oficiales lo reconocieron e intentaron apresarlo. Pero el pueblo pudo más. La gente se hizo con Tomás Gutiérrez y terminó por asesinarlo,
acribillado en las calles de Lima. Se cuenta que uno de los pobladores se acercó con un sable y sobre su pecho desnudo empezó a realizar cortes en diagonal, haciendo alusión a la banda presidencial, mientras gritaba: ¿quieres banda? Toma banda. El golpe de Estado fue frustrado, un hecho sin precedentes en la historia del Perú. El pueblo había detenido a los golpistas, es más, había asesinado a los usurpadores. El cadáver de Tomás Gutiérrez fue arrastrado hasta la Plaza de Armas de Lima, donde fue colgado de una de las torres de la catedral, junto con el cadáver de uno de sus hermanos. Este espectáculo visceral podía interpretarse como medio siglo de impotencia, debido a los intereses caudillescos que gestaban golpes de Estado, a una república sin democracia y libertades nominales. Claro, podría interpretarse de esa manera. Sin embargo, visto desde una óptica distinta, desde una perspectiva un poco más esotérica, tal vez estos dos cadáveres masacrados, colgados en el centro de la capital, eran más un augurio o un presagio por los ríos de sangre que iban a correr en las calles de la capital. El golpe de Estado había sido frustrado. Manuel Pardo pudo finalmente proclamarse presidente de la República. Y fue bastante determinante desde su primer mensaje. Había que tomar medidas drásticas porque la bonanza que había traído el guano de Isla se estaba convirtiendo en una pesadilla. Manuel Pardo era completamente consciente de que se necesitaban cambios importantes. Había podido prever la crisis económica que estaba pisándole los talones al Perú. Lamentablemente, Manuel Pardo no pudo prever que el primer militarismo y la prosperidad falaz eran solamente la antesala del verdadero suceso que iba a terminar de arrastrar al Perú a su verdadera ruina. Manuel Pardo no pudo prever nuestra caída de Constantinopla. Durante su gobierno, en el año de 1873, el Estado peruano y el Estado boliviano, que previamente habían sido enemigos, decidieron hacer las paces y firmar un pacto secreto. Se firmó el Tratado de Alianza Defensiva, una alianza defensiva en caso de cualquier agresión, o mejor dicho, en caso de una guerra con Chile. A ver, este video no va a resumir la guerra con Chile. Este video es una continuación del resumen por capítulos del libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Y te preguntarás, ¿por qué me estoy saltando del primer militarismo hasta la guerra con Chile? ¿Por qué me estoy saltando un episodio tan importante como la era del guano, la prosperidad falaz, Ramón Castilla, José Rufino Echenique, Vivanco y compañía, el contrato Dreyfus? Bueno, pues porque este tema lo han escogido ustedes en Instagram. Yo quería hablar de la historia de la fealdad y hacer un resumen del libro de Humberto Eco, pero no quisieron. Aquí estoy. Esto no es hablando huevadas, yo sí me debo a mi público. Pero igual me parece muy importante que toquemos los temas referidos al contrato Dreyfus y a toda la era del guano y la prosperidad falaz en general. Vamos a ver cómo le va a este video. Ya sabes lo que tienes que hacer. Solamente tienes que interactuar, tienes que darle a me gusta, tienes que dejar un comentario o compartirlo con quien crees que necesite ver este video. Por favor. Cosa que este video tiene un mayor alcance y yo puedo continuar con el análisis del libro y con esta serie de videos. Además, también si quieres escoger las temáticas de los videos que vamos a subir al canal, puedes ir a seguirme en Instagram porque yo constantemente hago ahí encuestas para que ustedes escojan los temas que vamos a tratar. Dicho esto, no te olvides de seguir a Peak Marketing, que es la mejor empresa de marketing a nivel deportivo y son ellos quienes están produciendo este video. Ya lo sabes. Sus redes sociales están en la descripción del video. Fin del espacio publicitario. Suscríbete, concha de tu madre. El gobierno civilista de Manuel Pardo tuvo un auténtico espíritu reformista. El gobierno de su antecesor, el asesinado José Balta, había continuado el despilfarro de los ingresos guaneros. Millones de dólares se gastaban en armamento militar o enriquecían a los particulares. Los gastos de Balta dejaron el tesoro público en una situación lamentable. Para mantener la popularidad del gobierno se concedieron obras públicas falseando las licitaciones públicas. Y los costosos ferrocarriles que se construyeron eran bastante prematuros y poco prácticos para el modelo económico peruano. A la excesiva deuda pública se le sumaba un déficit fiscal de más de 20 millones de soles al año. Tras la firma del contrato Dreyfus, la Casa Dreyfus había comprometido el crédito nacional de una generación entera y había vendido hasta la última gota de guano. Ya sabes qué tienes que hacer si quieres que explique el contrato Dreyfus, ¿no? Manuel Pardo buscaba reformar el Estado en busca de estabilidad. Realizó una exhaustiva reorganización del ejército, reduciendo su tamaño y sus costos, pero al mismo tiempo preocupándose por su educación profesional mediante la creación de escuelas militares. Pardo redujo la burocracia estatal y aumentó los sueldos para poder evitar el contrabando y la corrupción, y al mismo tiempo aumentó el presupuesto para la creación de escuelas primarias. Su popularidad no hacía más que crecer, y esto solamente molestaba a sus opositores, entre los cuales se encontraba principalmente Nicolás de Piérola.
Piero la confabuló con sus partidarios para intentar asesinar a Pardo en 2 ocasiones sin éxito, por lo que luego intentó dar un golpe de estado en 1875 que de nuevo fracasó. Otro de los más importantes enemigos de Pardo y principal aliado de Pierola era la Casa Dreyfus, ya que el presidente civilista buscaba liquidar el contrato infame, por lo que esta empresa movió todas las influencias que tenía en Europa para amenazar a Pardo, recalcándole que perjudicar a la Casa Dreyfus era perjudicar los intereses de muchos franceses, por lo que de continuar la situación, tal vez el gobierno francés se viera obligado a intervenir. Obligado. Ante la posibilidad de perder el monopolio del guano, el gobierno peruano se vio envuelto en litigios muy costosos en Londres y en París. Las presiones internas de Pierola limitaban la gobernabilidad y la presión de la Casa Dreyfus impidió que se pudiera cubrir la deuda externa. Pierola también orquestaría un levantamiento en 1877 y reprimirlo resultaría bastante costoso para el Estado peruano. De la deuda externa hablamos en el video anterior, así que si no lo has visto, estás hueveando, causa. Estás hueveando. Y bueno, y como cereza en el pastel, todo este contexto en el Perú sucedía en medio de una recesión internacional, lo cual agravaba e intensificaba mucho más la crisis económica del país. La situación se había vuelto una pesadilla, como Pardo había vaticinado, así que buscó alguna solución, y él pensó que la encontraría dentro de un nuevo recurso que podría servir para poder amortiguar la devaluación de la moneda. El Estado peruano, según Pardo, tenía que empezar a preocuparse por exportar el salitre, que se encontraba principalmente alrededor de la zona del desierto de Tarapacá. Lamentablemente para Pardo y para el Perú, los primeros años de exportación del salitre no rindieron los ingresos que se esperaban. Aún así, esta zona mantuvo el interés especial del Estado peruano, chileno y boliviano. Y así en 1876 terminaba el gobierno de Manuel Pardo, que como hemos señalado tenía un evidente espíritu reformista, pero finalmente consiguió resultados bastante insípidos. Manuel Pardo posteriormente se postularía al Congreso por la ciudad de Junín y sería escogido con la gran mayoría de votos. El nuevo presidente sería Mariano Ignacio Prado, el militar que había dirigido al Perú, y este presidente tenía una muy buena relación con los civilistas. Tanto que Manuel Pardo, cuando fue escogido como presidente del Congreso, se proyectaba para continuar con su lucha reformista, pero desde otro bastión, basándose en una muy buena relación con el Ejecutivo. Tristemente, las intenciones de Pardo se verían truncadas en 1878, porque cuando ingresaba al recinto del Congreso, fue asesinado por un balazo en la espalda que le propinó el sargento Melchor Montoya, un militar que según algunos actuaba influenciado por militares que rechazaban los intentos del civilista de reformar el ejército, pero según otros el magnicidio fue una conspiración que dirigieron los opositores del expresidente, liderados por Nicolás de Pierola. No sabemos quién dirigió la confabulación para la muerte de Pardo, pero sí sabemos que Manuel Pardo murió a los 44 años en 1878. Un año antes de que el Estado chileno, después de haberle declarado la guerra a Bolivia debido a un impuesto ilegal de 10 centavos al quintal de salitre exportado, un ominoso 5 de abril de 1879 le declaraba también la guerra al Estado peruano. Y daba inicio así a la Guerra del Pacífico. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste Desde el inicio de la guerra, la derrota de las fuerzas navales y terrestres peruanas estaba prácticamente asegurada. Chile no solamente gozaba de una amplia y organizada red de apoyo diplomático internacional, sino que también ostentaba una evidente superioridad militar. El Perú, en cambio, por la falta de pago de la deuda externa, estaba aislado del crédito internacional y del apoyo diplomático. Obtener fondos o préstamos para la defensa nacional era cada vez más difícil. No había casas comerciales que se arriesgaran a apoyar al gobierno peruano en la compra de armamento. ¿Cómo que no? Me colgó. A excepción de la casa Grace. No sé si te suena el contrato Grace. El contrato Grace lo vamos a explicar en otro video. Ahora es importante entender el inicio de la relación entre esta empresa y el Estado peruano. Antes de la guerra, la Casa Grace actuaba como el acreedor comercial privado del presidente Mariano Ignacio Prado, quien le había otorgado la consignación del guano y del nitrato en los mercados estadounidenses y británicos, además de permitirle actuar como agente financiero peruano. Mira, no quiero que te hueves con la terminología financiera, pero lo importante es entender acá que la Casa Grace estaba muy bien beneficiada por Mariano Ignacio Prado. Y la Casa Grace empezó a lucrar mientras era el intermediario en la compra de rifles, de carabinas y de cartuchos y de en general todo el material militar que se necesitaba para enfrentar esta guerra. Pero estas compras realizadas a los Estados Unidos eran de un material o demasiado caro o en general defectuoso. Así que la Casa Grace estaba gestando una fortuna
a costa del sacrificio de los peruanos, y estaba desarrollando un vínculo con el gobierno que sería bastante duradero. Después de la muerte de Miguel Grau en Angamos el 8 de octubre de 1879 y la posterior captura del Huáscar, la Armada chilena ostentaba el control absoluto del Pacífico, con lo que podían desembarcar en cualquier parte de las costas peruanas o simplemente bloquear todos los puertos. Tras las derrotas en la campaña de Tarapacá, al Perú le tocaba defender Tacna y Arica. En ese contexto, algunos peruanos en el extranjero realizaron una serie de donaciones para poder apoyar a la sangrante nación. Así, el presidente Mariano Ignacio Prado decidió abandonar el país en medio de la guerra con el pretexto de negociar en el extranjero la compra del material de guerra necesario. ¿Por qué fue el mismísimo presidente quien tenía que negociar los acuerdos y no un representante de confianza o algún ministro, un vicepresidente, el presidente del Congreso o cualquiera que no fuese el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que necesariamente tenía que estar ahí en el campo de batalla? Yo no lo entiendo. La hueva es que Mariano Ignacio Prado se fue a comprar las armas. Fue un terrible error seriamente criticado por generaciones venideras. Según algunos testigos, el viaje fue inducido por el temor que Prado sentía por su vida bajo la creciente amenaza del movimiento insurrecto de Nicolás de Piérola. ¿Que Nicolás de Piérola seguía jodiendo después de 10 años? Sí, seguía jodiendo. Y después de 10 años, finalmente Nicolás de Piérola orquestó un golpe de estado, después de haber influenciado en la opinión pública llamando cobarde y traidor a Mariano Ignacio Prado, finalmente consiguió el poder. Bolivia se retiraba de la guerra tras la impopular decisión de su presidente. Después de la derrota de Tacna y Arica, el ejército profesional peruano dejó de existir. El Océano Pacífico y el sur eran completamente chilenos. ¡Wow! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! A finales de 1880, Lima se preparaba para el ataque inminente de los chilenos. Por tal motivo, se llamó a todos aquellos hombres en condiciones de luchar para formar el ejército de reserva. Los soldados, entre comillas, se encontraban desorganizados, sin ningún tipo de entrenamiento y sin dirigentes, pobremente vestidos y peor calzados. Las armas traídas de Estados Unidos eran casi inútiles, la caballería montaba caballos famélicos y la improvisada artillería peruana no podía competir con la experimentada y bien armada artillería chilena. El presidente Piérola tomó una serie de nocivas decisiones financieras que aceleraron la inevitable derrota militar. Mantuvo relaciones con la Casa Grace, le devolvió a la Casa Dreyfus su lugar como principal agente financiero del Perú, desconociendo muchos contratos que se habían firmado con otras empresas, perjudicando a capitalistas franceses, belgas y holandeses que habían prometido entregar recursos para ayudar al Perú en la guerra. La deuda que el Perú tenía con la Casa Dreyfus ascendía a unos 700,000 soles, pero Piérola resolvió reconocer una suma de 17 millones de soles, o bueno, 3 millones de libras esterlinas. En medio de la crisis, Piérola encontró excelentes oportunidades para malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional. No se presentó ninguna cuenta o registro oficial para justificar los retiros y el gasto de aproximadamente 13 millones de soles durante el año de la dictadura. Piérola usó este descuido de los fondos públicos en medio de la guerra y se justificó como parte de una serie de medidas imperativas tomadas para salvar y defender la patria. La estrategia que utilizó Nicolás de Piérola para la defensa de Lima fue absolutamente inepta y estaba dirigido por militares que no habían ascendido a sus rangos debido a la meritocracia, sino por los favores políticos. Piérola puso a sus amigos en el ejército, amigos que no tenían ninguna experiencia en un contexto bélico. Las batallas de San Juan y Miraflores fueron una masacre. Ya no eran 2 cadáveres colgados en el centro de la ciudad de Lima. Ahora eran cientos de cuerpos esparcidos y ríos de sangre que adornaban a la ex capital virreinal. La ocupación chilena de Lima fue una masacre y una humillación total, y el Perú tenía otro presidente que se escapaba. Nicolás de Piérola y sus incompetentes oficiales decidieron huir de Lima, pero en la huida olvidaron destruir información delicada y confidencial que cayó en manos chilenas. En su éxodo al interior del país, Piérola continuó sometiendo a diversas aldeas y pueblos, realizando expropiaciones que le sirvieron principalmente para apuntalar su decreciente fortuna. Tras un entendimiento privado y confidencial con las autoridades de la ocupación chilena y el consentimiento que le brindaron, Piérola finalmente dejó el país en marzo de 1882. Se dirigió al exilio en París, donde fue recibido por la hospitalidad de su amigo Augusto Dreyfus, quien también le concedió importantes préstamos económicos. Michael Grace, representante de la Casa Grace en el Perú, le escribió a uno de sus asociados que Nicolás de Piérola había siempre mostrado ser un muy valioso amigo y que había que mantener buenas relaciones con él porque seguramente tendría la oportunidad de volver a hacerlo. En 1895, Nicolás de Piérola volvería a ser el presidente del Perú. No se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama. Se acabó,
se acabó y punto. En 1882, Lima estaba arruinada. Su comercio estaba paralizado y sus pobladores estaban expuestos a las represalias y a los abusos de los ocupantes chilenos. El ejército invasor estaba destruyendo propiedades y exigiendo contribuciones a la fuerza, algo así como lo que hicieron los caudillos militares en el turbulento pasado. En las cenizas de la derrota, la élite limeña se agrupó en torno a Francisco García Calderón, un reputado abogado arequipeño. Francisco García Calderón fue escogido como el presidente provisorio, y a este gobierno se le llamó de manera despectiva el gobierno cautivo. Se le exigió a Francisco García Calderón cumplir con las demandas territoriales anexionistas en el sur, pero este gobierno usó su precaria posición para defender a los propietarios peruanos de las expropiaciones chilenas y rechazar las concesiones territoriales que se le exigían. García Calderón lo que buscaba era unir a todos los jefes políticos peruanos y conseguir la ayuda diplomática de Estados Unidos. Estados Unidos veía bastante conveniente rechazar las anexiones territoriales de Chile, ya que estaban ganando demasiado poder en Latinoamérica de la mano de Gran Bretaña, lo cual era muy contrario a la doctrina Monroe, que dictaba América para los americanos. Claro que los gringos entienden como americanos solamente a los norteamericanos, pero la cosa es que no les gustaba la idea de que las potencias europeas consiguieran más poder. Sin embargo, las potencias con intereses en la región, como por ejemplo España, que buscaba mantener la isla de Cuba como colonia, se esforzaron por evitar la intervención de Estados Unidos en esta tensa situación internacional. Las autoridades chilenas terminaron por exiliar a García Calderón y así se le ofreció la oportunidad de convertirse en presidente del Perú al general Miguel Iglesias, uno de los más estrechos aliados políticos de Nicolás de Piérola. El 20 de octubre de 1883, Miguel Iglesias terminó por firmar el Tratado de Ancón, cediendo gran parte del territorio peruano a Chile, más allá de la voluntad y la resistencia que mostraban las tropas dirigidas por Avelino Cáceres en la sierra. Y es así como se condujo el Perú en el peor desastre económico, político y nacional de su historia. Manuel Tovar es un sacerdote que en el año de 1884, en una ceremonia, trató de rendir homenaje a todos los caídos en las batallas de San Juan y de Miraflores, por lo que tuvo el atrevimiento de relatar las confesiones que le habían realizado algunos hombres días antes de la batalla. Padre, el corazón me dice que perderemos la batalla, pero no me importa. Lucharé por la causa de mi patria, aunque la estrella del Perú se haya apagado. Tengo una amada esposa y tiernos hijos y el presentimiento de mi muerte. Mas no vacilo porque la luz del honor me llama con imperio. Si la providencia nos ha negado la victoria, ¿cómo podré vivir viendo a mi hermosa Lima humillada por la bota del invasor? Padre, prefiero morir. Quiero más a mi patria, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del... En 1882, Lima estaba...